Reddit pregunta: ¿qué secretos las mujeres no les cuentan a los hombres? No sé qué les pasa al resto de ustedes, pero yo tengo que afeitarme o depilarme los pelos sueltos alrededor de los dedos de los pies de vez en cuando. Me enteré de que mi prometida se depilaba el bigote a medida que le crecía. No me malinterpreten, no es que se pareciera a Tamsadak ni nada por el estilo, era apenas un vello suave, casi imperceptible. Pero fue algo que nunca había notado hasta que su salud comenzó a deteriorarse. Cuando estuvo hospitalizada por un largo periodo de tiempo y no pudo seguir con sus rutinas personales, ese pequeño detalle comenzó a hacerse visible. Fue en ese momento cuando empecé a ver las cosas con otros ojos. Me di cuenta de todo el esfuerzo silencioso que había detrás de su apariencia. Siempre la había visto hermosa, sin pensar demasiado en lo que hacía para mantenerse así. Nunca imaginé que, día tras día, se tomaba el tiempo de cuidar cada pequeño detalle de su rostro, incluso algo tan sutil como el vello sobre su labio superior. No lo hacía por vanidad, sino porque le importaba cómo se mostraba al mundo, y quizás también porque quería seguir viéndose bien ante mí. Mientras la veía recuperarse, más débil físicamente pero igual de fuerte en espíritu, comprendí que su belleza iba mucho más allá de lo que se veía a simple vista. No estaba en su piel suave ni en su maquillaje impecable, sino en su forma de ser, en su calidez, en su dedicación. Aún sin poder cuidar de sí misma como antes, seguía siendo la mujer más hermosa que había conocido. Esa experiencia me cambió. Me enseñó a valorar lo invisible, esos pequeños actos cotidianos que muchas veces pasamos por alto. Me hizo admirarla más, no solo por lo que era capaz de mostrar, sino por todo lo que estaba dispuesta a hacer para sentirse bien consigo misma. Aprendí que el amor no es solo aceptar a alguien como es, sino también reconocer y honrar todo aquello que hace en silencio por amor propio y por los demás. A veces los pedos suben por la otra grieta. ¿Cuántos tipos de fluidos extraños salen de nosotras? Más de los que mucha gente se imagina. Empecemos con la sangre. Puede variar en textura y color, desde líquida a viscosa, y desde un rosado claro hasta un rojo intenso o marrón oscuro. Luego está el moco cervical, que aparece antes de la ovulación. Este fluido también tiene sus variaciones. Puede ser espeso, pegajoso, acuoso o elástico como la clara de huevo, y es una señal clave del ciclo fértil. Esto es distinto de la lubricación natural que ocurre durante la excitación, como parte del proceso de autolimpieza de la vagina. Cada tipo de fluido cumple una función específica y responde a cambios hormonales complejos que muchas veces pasan desapercibidos. Durante el embarazo, aparecen otros fluidos. Por ejemplo, el tapón mucoso, una sustancia espesa que sella el cuello y protege al feto de posibles infecciones. A veces se expulsa poco antes del parto, en una sola pieza o de forma gradual. Luego está el líquido amniótico, que puede liberarse en forma de pequeñas pérdidas o en un torrente repentino cuando se rompe fuente. Dato curioso, si tu pareja lleva un seguimiento de su fertilidad, probablemente observe e incluso toque su moco cervical para evaluar en qué punto del ciclo se encuentra. Puede sonar extraño, pero es una herramienta poderosa de autoconocimiento corporal. La naturaleza es, al mismo tiempo, asombrosa y un poco asquerosa, y no está mal que sea ambas cosas. Editar. Alguien mencionó la leche materna y no puedo creer que la haya olvidado. Este es otro fluido fascinante. La leche materna se produce a partir de los nutrientes extraídos directamente de la sangre de la madre. En los primeros días tras el parto, el cuerpo produce calostro, un líquido espeso, amarillento y extremadamente nutritivo. Luego, esta sustancia se transforma en la leche madura, más blanca, ligera y dulce, ideal para alimentar al recién nacido. También es normal que el flujo sea lo suficientemente ácido como para decolorar la ropa interior. Los hombres se quedan estupefactos cuando se enteran de que nuestra ropa interior siempre está húmeda en esa zona solo por la autolimpieza que realiza constantemente. La cantidad de manchadas de sangre que tengo mis especiales. Como un par para la regla. Puede que no sean elegantes ni nada, pero son muy queridos para mí porque han pasado por muchos accidentes conmigo, jaja. ¿Con qué frecuencia nos convencemos a nosotras mismas de no decir lo que realmente queremos? A veces quiero que me toquen, pero no quiero tener intimidad. No estoy tratando de provocarte ni de enviarte señales confusas.
Solo deseo la comodidad física de tu presencia, de tu toque, sin que eso tenga que llevarnos necesariamente a la actividad íntima o al desorden emocional y físico que muchas veces conlleva. A veces, ni siquiera quiero llegar a... Solo quiero que me abraces. Y ese tipo de contacto, el abrazo tranquilo, reconfortante, no es igual al contacto físico que se da durante la intimidad. Edito para aclarar claro que esto se lo comunico a mi pareja. Él es muy considerado, atento y generoso en la intimidad. De verdad se esfuerza por hacerme sentir bien, pero para él, el gran final, el clímax, suele verse como el objetivo principal. Cuando quiero descansar o recargarme emocionalmente, él tiende a ofrecerme soluciones prácticas, comida, una ducha o un... Y aunque lo aprecio profundamente, a veces lo que realmente necesito es simplemente menos estímulo, menos intensidad, y más calma. Un poco de contacto físico suave y sin expectativas. También tenemos diferencias en cómo percibimos el tiempo de calidad. A él le gusta planear actividades específicas, como ver una serie o película que estemos siguiendo juntos. Yo, en cambio, me siento plena simplemente compartiendo espacio de manera relajada, tener las piernas entrelazadas, escuchar música de fondo, mirar YouTube, o simplemente estar cada uno en lo suyo, como cuando yo leo y él juega videojuegos, o viceversa. Para mí, eso también es intimidad, también es conexión, pero él no siempre lo percibe como tal. Y esa diferencia de enfoque a veces me abruma. Me cuesta disfrutar del contacto físico cuando siento que, para la otra persona, ese toque es un paso hacia algo más. Me desanima. Es en los momentos en los que recibo afecto sin expectativas, abrazos, caricias, cercanía, donde me siento realmente segura, aceptada y valorada. Irónicamente, es precisamente esa seguridad emocional la que me hace sentirme más abierta a la intimidad cuando surge de forma natural. No se trata de no desear a mi pareja, se trata de que mi deseo nace, muchas veces, de sentirme emocionalmente en calma y físicamente segura. Cuando el afecto no es una moneda de cambio, sino un lenguaje cotidiano, entonces florece también el deseo. Todas las mujeres somos diferentes, por supuesto, pero diría que muchas compartimos algo que rara vez admitimos abiertamente. Lo fácil que es sentirnos inseguras respecto a nuestra apariencia o atractivo, especialmente en el contexto de una relación. Podemos esforzarnos por proyectar seguridad, trabajar en nuestra autoestima, y recordar que nuestro valor no depende exclusivamente de cómo lucimos. Pero, en lo más profundo, muchas de nosotras aún deseamos sentirnos como el ideal de nuestra pareja. Podemos recibir halagos de extraños o cumplidos de amigos durante todo el día, pero si no sentimos que le gustamos de verdad a la persona con la que estamos, que nos encuentra bellas, deseables, únicas, es difícil sostener esa sensación de valía personal. Cuesta mucho. Porque una parte de nosotras busca esa validación, no como una necesidad desesperada, sino como una reafirmación emocional de que estamos con alguien que realmente nos ve. Y cuando descubrimos que nuestra pareja se siente atraída por mujeres que no se parecen en nada a nosotras, ya sea por comentarios, búsquedas, gustos o comparaciones implícitas, esa inseguridad puede agudizarse. Nos hace preguntarnos, aunque no lo digamos en voz alta, ¿por qué está conmigo? ¿Soy su tipo? ¿Me desea de verdad o soy solo una elección cómoda? Estas preguntas pueden doler más de lo que parece, porque no se trata únicamente de celos o vanidad. Se trata del anhelo de sentirnos profundamente elegidas, vistas, deseadas tal como somos, sin tener que competir con una imagen o un ideal externo. En el fondo, muchas solo queremos saber que somos suficientes tal y como somos, no solo amadas, sino también admiradas. Todos tenemos al menos un amigo que, sinceramente, debería estar trabajando como detective profesional. Hermana, yo tenía una amiga que podía localizar a los profesores en cualquier rincón del planeta. Y no era solo buscar señora Good en Google, ella hacía una investigación a fondo, nivel FBI. ¿Quieres saber más sobre la señora Good? Aquí tiene su apellido de soltera, sus 6 cuentas en redes sociales, una foto suya en la secundaria y otra en la universidad. Disfruta. Mientras tanto, yo ni siquiera puedo encontrar a algunos de mis propios parientes. Pero esta chica, con solo un nombre, era capaz de armar un historial completo como si se tratara de un informe confidencial. Honestamente, no sé cómo lo hacía,
pero si alguna vez pierdo algo, o a alguien, ya sé a quién llamar. Nos mudamos de piel por la noche. Entre el 10 y el 20% de los embarazos terminan en aborto espontáneo. Muchas mujeres que conoces han pasado por esta experiencia y jamás lo han comentado. He escuchado que, en realidad, podría ser hasta 1/3 de los embarazos. Sin embargo, la mayoría de estos abortos ocurren en las primeras semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. En otro orden de cosas, algo tan común como tener un poco de vello en el mentón no es una anomalía rara, sino algo que sucede con frecuencia y que a veces simplemente se olvida depilar. Son esos pequeños detalles que nos recuerdan lo humanas que somos, con todos nuestros ciclos y cambios. A veces, ni siquiera nosotras mismas sabemos exactamente qué nos pasa. Cuando me preguntas qué me sucede y respondo nada, probablemente es porque no sé por qué estoy de tan mal humor o incómoda. He descubierto que ser honesta y decirle a tu pareja estoy de mal humor y no sé por qué es mucho más útil y satisfactorio que simplemente decir nada. Esa respuesta abre la puerta a la comprensión, y además responde a la pregunta implícita te estoy molestando, que a veces ni siquiera se dice, pero que está ahí. En las relaciones, la comunicación sincera, incluso sobre cosas que no entendemos del todo en nosotras mismas, puede hacer una gran diferencia. Reconocer nuestra vulnerabilidad nos acerca y fortalece la conexión, porque no siempre tenemos que tener todas las respuestas. Solo necesitamos sentirnos escuchadas y acompañadas. El otro día lloré muchísimo viendo un video de una iguana porque tengo la regla. Mi maravilloso y dulce novio estaba muy preocupado por mí y no creía que nada pasara. Resulta que era porque el video era del hijo de Steve Owen, y me recordó a ese hombre glorioso sin darme cuenta. Abrimos frascos cuando no están allí. Cuánto les duelen realmente los pies. Las tareas del hogar no son nuestro pasatiempo favorito. Simplemente intentamos no odiar cada minuto que las hacemos. Por eso buscamos trucos, productos nuevos o maneras más fáciles de hacerlas, para que sean menos pesadas. Pero la verdad es que nunca serán una actividad divertida. Cuando dejamos de intentar resolver problemas viejos que hemos intentado solucionar contigo una y otra vez, no significa que nos hayamos rendido ni que el problema se haya solucionado. Lo que realmente significa es que estamos cansadas de malgastar energía y comenzamos a resentir la situación. Ya no nos quedan fuerzas para seguir peleando por lo mismo. Y este es un problema enorme, una de las razones por las que muchos hombres afirman que una ruptura o un divorcio los toma por sorpresa. Porque no ven el cansancio acumulado, la frustración que no se expresa con palabras, el desgaste emocional que se ha ido acumulando en silencio. La realidad es que no se trata solo de tareas o diferencias superficiales, sino de ese dolor silencioso, como un dolor en los pies que no se ve pero que se siente cada día, que termina haciendo imposible caminar juntos. Nos gustaría ser amables, sonreírle a alguien, felicitarlo o ayudarlo cuando lo necesite, pero muchas veces tenemos miedo de que lo interprete como un coqueteo y que, a partir de ahí, comience a acosarnos. Es una realidad dolorosa y frustrante que limita nuestra libertad para ser simplemente amables sin que haya segundas intenciones. Recuerdo que solía hornear galletas y, como me sobraban, las llevaba al trabajo para compartirlas. Trabajaba en un almacén donde la mayoría, por no decir todos, eran hombres. Lo que para mí era un gesto de generosidad y compañerismo, para muchos de ellos se interpretó como un coqueteo. Esto terminó derivando en acoso por parte de varios compañeros. Fue una experiencia incómoda y desgastante que me hizo cambiar mi forma de actuar. Desde entonces, ya no horneo para mis compañeros. Y como no puedo comerme todas las galletas yo sola, simplemente dejé de hornear. Incluso cuando me animo a hacerlas, la actividad ya no me trae placer, sino resentimiento y molestia. Esa situación me enseñó lo mucho que el miedo al acoso puede limitar nuestras acciones cotidianas y nuestro deseo de compartir y conectar con los demás sin segundas intenciones. Y hablando de intimidad, a veces somos nosotras quienes usamos a nuestra pareja o a alguien más para buscar cercanía, conexión o consuelo. Pero quiero ser clara, el tamaño no lo es todo. Más allá de los mitos y las presiones sociales, los juegos previos, la preparación y toda la experiencia íntima que construimos juntos son lo que realmente importa. La intimidad es mucho más que un acto físico, es el cuidado, el respeto, la comunicación y el deseo compartido.
Es ese espacio en el que ambos se sienten seguros y valorados, donde cada detalle cuenta y se disfruta. Porque, al final, la verdadera conexión está en cómo nos hacemos sentir, no en medidas ni expectativas. La mujer promedio es mucho más pervertida y cachonda de lo que la gente piensa. Trabajé en una oficina llena de mujeres durante 20 años. Escuché cosas mucho más subidas de tono en esa oficina que en un vestuario. Las mujeres les cuentan todo a sus amigas. Cosas que la mayoría de los hombres jamás se les ocurriría contarles a sus amigos. Nos encanta que nos digas lo atractivas que somos. No solo nos hace sentir bien, sino que también fortalece la conexión entre ambos. Pero cuando nos quedamos en silencio y notas que las discusiones han cesado, eso suele significar que estamos física, mental y emocionalmente agotadas, y en ese punto, lamentablemente, ya es demasiado tarde para arreglarlo. ¿A alguien más le ha pasado alguna vez que un vello al azar en la parte íntima decide clavarse en una zona súper sensible? Es una tortura inesperada que puede arruinar el momento. Me pregunto si algo parecido pasa con las narices de los hombres por culpa de sus bigotes. ¿Se sienten igual de molestos con esos pequeños detalles? Hablando de molestias y sensaciones, necesitamos que nos den mucho más juegos previos. La verdad es que casi ningún hombre hace lo suficiente en ese aspecto. Porque, seamos sinceras, a nadie le gustaría que fuéramos directos a lo físico sin ese cuidado previo. Esos momentos de anticipación y atención hacen toda la diferencia. Y no solo queremos juegos previos en la intimidad. También anhelamos gestos simples como besos en la frente y abrazos prolongados, mucho más de lo que solemos demostrar. Esos detalles de ternura y cercanía construyen la base para una relación más profunda y satisfactoria. Así que, chicos, tómense su tiempo, presten atención a esas pequeñas cosas, porque para nosotras significan mucho más de lo que creen. He oído que realmente hacen popó. No es exactamente un secreto, pero es algo que muchas mujeres no se dan cuenta de que deben explicar con claridad. Cuando decimos lo que importa es la intención, realmente nos referimos a la cantidad de pensamiento y cuidado que hay detrás de un gesto, no a que alguien haya tenido un solo pensamiento superficial y ya. Por ejemplo, si alguien dice, me gustan las guitarras, así que le compraré una para su cumpleaños, eso es un pensamiento único, muy básico, que en realidad no involucra mucho conocimiento real sobre la persona. Ese regalo probablemente será decepcionante porque no refleja un esfuerzo real por entender lo que la otra persona disfruta o necesita. En cambio, cuando decimos, sé que le gusta el morado, escribir en diario y la caligrafía, así que le compraré un diario morado y un bolígrafo de caligrafía. Ahí sí hay un proceso de pensamiento, una memoria activa y una intención genuina que se traduce en un regalo que será muy apreciado y valorado. La frase es la intención lo que cuenta se aplica mayormente a personas que no se espera que te conozcan profundamente, pero que hicieron el esfuerzo de intentar darte algo significativo. Como esa tía bien intencionada que sabe que vives en un lugar frío y te compró una chaqueta, aunque no sea tu estilo, o el amigo invisible del trabajo que escuchó que te gusta cocinar y te regaló un juego de salsas picantes, aunque luego descubras que no puedes soportar el picante de la mayoría de ellas. La idea principal detrás de esta expresión es reconocer que, aunque el regalo no sea perfecto, esa persona realmente pensó en ti y quiso hacer algo bonito, aunque no tuviera toda la información necesaria para hacerlo bien. Por eso, finges estar agradecido y aprecias el esfuerzo, porque en el fondo sabes que lo intentaron con sinceridad. Los meterse los globos de los tampones dentro de ellas y, a veces, tienen que sacarlos cuando nos llega el periodo y aún así tenemos que pagar las facturas. Ahora existen las tasas, pero durante mucho tiempo a las empresas no les importó. Las mujeres también quieren relajarse. ¿Eso que crees que no sé? Lo sé muy bien y me lo he guardado para que puedas decírmelo primero. Además, la regla es una... Solo porque a tus parejas anteriores les gustara algo específico que hacías en la cama, no significa que a mí también me guste. Cada persona es diferente y tiene sus propios gustos, preferencias y límites. Por eso, es importante que prestes atención cuando no disfruto de ciertos movimientos o acciones que te dijeron que dominabas. Puede que te hayan mentido o simplemente que a mí no me gusten. Y está bien, porque la intimidad no es un manual único para todos, sino una experiencia que se construye entre dos personas, con comunicación y respeto. Si me gustaste primero, eso significa que ya sé mucho sobre ti,
que te conozco desde hace unos meses, y que quiero acercarme con cuidado, sin sorpresas desagradables. Solo quiero entender en qué me estoy metiendo antes de entregarme completamente. Así que, perdón si mi inglés no tiene mucho sentido, pero básicamente te estoy diciendo, escucha, observa, aprende y adapta. Porque la conexión verdadera se basa en entendernos, no en repetir recetas ajenas. Nos gustaría tener amigos varones sin que exista ninguna tensión íntima ni nada relacionado con la intimidad, pero sabemos que eso es como desear un unicornio en el 99% de las veces. Es una realidad frustrante que muchas mujeres reconocemos y que hace que, en muchas ocasiones, busquemos otro tipo de amistades. Por eso muchas mujeres se sienten tan felices y aliviadas de tener amigos que son chicos gays. En ellos, a menudo encontramos ese tipo de amistad pura, sin doble intención ni complicaciones románticas. Me siento muy afortunada de haber logrado desarrollar varias amistades así, con hombres que entienden y respetan este tipo de relación. Por otro lado, también he tenido muchas amistades fallidas con hombres que simplemente no podían aceptar que yo no quería salir con ellos o que no estaba interesada en algo más que una amistad. Es desgastante y doloroso cuando alguien no respeta tus límites o tus sentimientos. En última instancia, siento que mucho de esto se reduce a una cuestión fundamental. Si esos hombres ven a las mujeres como personas completas, con autonomía y dignidad, o si solo las ven como oportunidades para algo más. Esa diferencia es clave para que una amistad sincera pueda existir. Esto me pone muy triste, pero muchas mujeres en mi vida no les dicen a sus novios / esposos que él no es bueno en la cama. Cuánto duele no ser escuchadas. Cuando tengo que repetir algo 3 veces seguidas porque un chico está distraído, siento una frustración enorme. Casi nunca tengo que pedirle a alguien con quien salgo que repita algo, a menos que haya mucho ruido o algo realmente fuerte. Pero con muchos hombres, esas pequeñas distracciones o falta de atención parecen la norma. Es una de las muchas formas en que la misoginia se manifiesta en detalles cotidianos, sutiles pero constantes. Cuando mencionamos estas cosas, a veces se nos tacha de sentimentales o se dice que no entendemos las bromas. Pero aquí va un pequeño secreto: nos encantan los chistes, incluso los que no nos hacen gracia. Aún así, hay límites. Por ejemplo, ¿qué tan divertido es hacer un chiste sobre la menstruación cuando una mujer está molesta? Es como tratar de justificar que todo se reduce a un desequilibrio hormonal en lugar de reconocer que, muchas veces, las razones tienen que ver con comportamientos o actitudes masculinas. Imagina por un momento que un hombre dice algo que a una mujer no le gusta, y ella responde con una broma como, «Oh, parece que alguien no ha estado recibiendo nada de su esposa. Mejor vete a para estar de mejor humor y vuelve en unos días, amiguito». Y luego, la reacción típica, minimizarlo con un «Oh, seguro que lo malinterpretaste, no lo decía en serio». Pues yo sí creo que lo decía en serio, porque me ha pasado toda la vida y es un patrón constante. Dicen cosas que parecen inocentes, y si las exageras, pareces una loca. Pero si anotara cada vez que alguien hace un comentario inocente de ese tipo, los hombres empezarían a verlo con claridad. Esos comentarios no son inofensivos, son pequeñas gotas que, juntas, forman un río de desconsideración y falta de respeto. Si quieres que tu mujer se sienta segura, empieza por protegerla de tu propia familia. Denuncia los comentarios malintencionados de tu madre. Ponte de su lado cuando tu padre hable de política de manera hiriente o irrespetuosa. Estas son las cosas que nos hacen sufrir a menudo cuando decidimos unir nuestra vida a la tuya. Nos hacen sentir vulnerables, expuestas y cuestionamos por qué seguimos a tu lado si no somos defendidas. Defendernos es lo mínimo que puedes hacer para ganarte nuestro respeto y confianza. Un ataque de oso es la menor de nuestras preocupaciones. A menos que vivamos en una zona donde haya osos, en cuyo caso probablemente sepamos más que tú cómo manejar esa situación. Recuerdo claramente el primer año que estuvimos juntos, cuando estuve en el campamento de mis suegros con mi esposo, su hermano y el amigo de su hermano. Su hermano comenzó a despotricar sobre política y luego me preguntó por quién iba a votar. Le dije que no le gustaría mi respuesta y se fue furioso. Más tarde, después de que nos acostamos, entró en la caravana despotricando y desvariando, diciendo que quería que Trump viniera y me diera una paliza. Mi esposo ya estaba dormido, yo me quedé paralizada y aterrorizada,
sin poder hacer nada hasta que finalmente me dormí. A la mañana siguiente, mi esposo se dio cuenta de que algo estaba mal. Le dije que no me sentía segura y en menos de 30 minutos nos sacó de allí. Le conté todo lo sucedido y él quedó destrozado. Al día siguiente fue a hablar con su hermano en casa de sus padres. No sé exactamente qué le dijo, pero desde entonces mi cuñado no me ha dirigido ninguna palabra mala, aunque sé que me ha culpado en privado por todo lo ocurrido. Nunca recibí una disculpa. Ni siquiera fue capaz de reconocer lo que hizo y pedir perdón. Esta experiencia me enseñó que la verdadera protección no es solo física, sino emocional y psicológica. Que nuestra seguridad depende también de que tú estés dispuesto a defendernos frente a quienes, supuestamente, deberían apoyarnos. Sin ese apoyo, la relación se vuelve frágil y dolorosa. Te permitimos hablar con nosotras extensamente sobre conceptos que no son nuevos para nosotros, solo para que puedas sentirte bien contigo mismo. Muchas mujeres hemos fingido en algún momento. Recordamos cada detalle, aunque a veces parezcan pequeños o insignificantes, y con el tiempo se va formando una imagen de la relación y de la persona. Por eso es importante ser conscientes de lo que decimos y hacemos, porque aunque no parezca relevante en el momento, para nosotras sí lo es. Nos encanta jugar con nuestro cuerpo, muchas veces sin pensar, como un gesto natural y cotidiano. No todas, pero si te preguntamos si quieres helado, es porque realmente nos apetece. Solo buscamos a alguien que nos acompañe y nos permita disfrutarlo. Es complicado cuando nuestras emociones se descontrolan y necesitamos un poco más de tiempo o cuidado para manejarlas. Y sí, aunque parezca curioso, somos nosotras quienes solemos tener más problemas con cosas como los piojos. Una parte muy delicada es que muchas veces no hablamos cuando sufrimos algún tipo de agresión. Hemos aprendido, por experiencias propias o ajenas, que a menudo no nos creen. Y en ocasiones, en lugar de recibir apoyo, enfrentamos juicios o críticas que nos hacen sentir aún más vulnerables. Incluso hoy, en tiempos modernos, estas situaciones siguen siendo difíciles. Personas con cargos importantes han enfrentado acusaciones serias, y lamentablemente, en algunos casos las consecuencias han sido mínimas o inexistentes. No siempre nos sentimos seguras para contar lo que hemos vivido, porque sabemos que puede ser complicado y doloroso. Por eso, a veces preferimos guardar silencio, esperando un día en que seamos escuchadas y comprendidas de verdad. Solo alrededor del 20% de las mujeres pueden alcanzar únicamente con la... Esto nos muestra lo importante que son los juegos previos en la experiencia femenina, mucho más de lo que a menudo se piensa o se representa en películas y series. Recuerdo que Richard Pryor dijo algo muy cierto y gracioso. Las mujeres dedicarían a los juegos previos el mismo tiempo que un hombre dedicaría, por ejemplo, a construir un garaje. Esta comparación ilustra perfectamente cómo los juegos previos no son solo un simple paso, sino una parte fundamental para el disfrute y la conexión íntima. Por eso, no te dejes engañar por lo que ves en la pantalla o en los medios. La realidad es mucho más compleja y rica, y entenderla es clave para tener relaciones más satisfactorias y respetuosas. La comunicación, la atención y la paciencia son esenciales para crear un ambiente en el que ambas partes puedan sentirse cómodas, queridas y plenamente disfrutando de la experiencia. A menudo participamos en tus aficiones o intereses no tanto porque nos apasionen, sino simplemente por el placer de pasar más tiempo contigo. A veces, claro, terminamos disfrutando de esas actividades, pero eso no está garantizado ni es el motivo principal. Lo que realmente valoramos es compartir momentos contigo y sentirnos parte de tu mundo. También es cierto que, en ocasiones, ocultamos las cosas que nos hacen felices, especialmente si son placeres simples o tradicionalmente considerados femeninos. La sociedad suele ridiculizar todo aquello que las mujeres aman, nuestras bandas favoritas, sabores dulces, pasatiempos como tejer, hacer journaling, maquillarnos o incluso los colores que elegimos. Por eso, si llegamos a confiar en ti lo suficiente como para compartir esas pequeñas alegrías, por favor, no las desprecies ni las minimices. Ese tipo de burla puede parecer inofensiva, pero duele más de lo que parece. En cuanto a la pornografía, nuestro problema muchas veces no tiene tanto que ver con celos o inseguridad, aunque eso puede estar presente en algunos casos, sino con las expectativas poco realistas que genera sobre cómo deberíamos vernos, sonar o comportarnos en la intimidad. Si tu consumo no afecta nuestra conexión, nuestra vida o el deseo mutuo,
entonces probablemente no haya conflicto. Pero si llega al punto en que esperas que me convierta en una actriz, que represente un papel que no refleja quién soy, o si sientes menos atracción hacia mí porque no me parezco a lo que ves en una pantalla, entonces ya no se trata de una fantasía inofensiva, sino de una barrera emocional difícil de superar. En ese tipo de situaciones, me resulta imposible tomar la iniciativa. Me desconecto, porque siento que ya no estás conmigo, sino con una versión idealizada que no soy yo. Y eso, sinceramente, hace que el deseo se apague por completo. Buen intento, alimentado. Cuando el camarero llega a la mesa al final de la comida y pregunta, ¿hay espacio para el postre? La respuesta casi siempre es sí. Queremos postre. Tal vez no queramos una porción entera, tal vez no queramos admitirlo delante de todos, pero sí, queremos un poco de dulce para cerrar el momento. Y si lo compartimos, aún mejor. No solo está delicioso, sino que hay algo muy especial en comerlo juntos desde el mismo plato. Es íntimo, cariñoso, casi simbólico. Un pequeño acto de complicidad que dice, estamos aquí, disfrutando de esto juntos. Y hablando de complicidad, hay otra habilidad poco reconocida que muchas mujeres desarrollamos con el tiempo. Saber exactamente dónde están las cosas que sus parejas juran que no encuentran. Llaves, carteras, cargadores, camisetas favoritas. El frasco de especias que ya no está. A veces parece que tenemos un GPS interno solo para objetos perdidos. La verdad es que no tenemos un mapa mágico, simplemente observamos, recordamos y prestamos atención a los detalles del entorno. Así que no los escondimos, pero probablemente podríamos decirte en qué estante, debajo de qué libro o al lado de qué taza lo dejaste. La mayoría de las mujeres no tienen problema en decirlo. Ser mujer es difícil. Pero la pregunta es, ¿alguien realmente lo toma en serio? Porque la verdad, más allá de la broma o la frase hecha, es que sí, es bastante complicado. Físicamente, emocionalmente y mentalmente. En lo físico, nuestros cuerpos parecen tener mente propia. A veces sentimos que no los controlamos, que reaccionan como quieren sin previo aviso. Y eso, incluso en los casos donde estamos sanas. No conozco a una sola mujer en mi vida que no haya tenido problemas con su aparato reproductor. Algunas enfrentan diagnósticos complejos como endometriosis, adenomiosis o síndrome poliquístico. Otras lidian con fibromas, anemia por pérdida excesiva de sangre, o simplemente intensas y dolorosas que interrumpen la vida cotidiana. Y la atención ginecológica que recibimos, en muchos casos, es poco empática o directamente anticuada. Recuerdo que mi esposo se quedó pálido cuando vio las herramientas que usaron durante una biopsia de endometrio. Me dijo que parecía algo sacado de la Edad Media. Y no exageraba. A eso hay que sumarle cosas que muchos consideran menores, pero que son realmente invasivas y agotadoras. Quistes inesperados o recurrentes. Los de la glándula de Bartolino o en los labios menores son un auténtico infierno. Infecciones por hongos que pueden aparecer por razones tan absurdas como haber sudado demasiado, consumir más azúcar de la cuenta o incluso por bañarse demasiado. Ni hablar de las infecciones urinarias, que son tan dolorosas que te hacen querer desaparecer, y que puedes contraer simplemente por tener relaciones. Todo eso, sin mencionar la carga emocional y mental. Sabemos por qué nos pasa, sí, los cambios hormonales durante el ciclo menstrual influyen, pero eso no significa que tengamos control sobre ellos. La tristeza, la ansiedad, la fatiga mental, aparecen sin que sepamos exactamente cómo manejarlas. Y aún así, seguimos adelante con nuestras responsabilidades, trabajando, cuidando, resolviendo. Porque si mostramos lo que sentimos, corremos el riesgo de que nos llamen histéricas, demasiado emocionales o simplemente inestables. Entonces hacemos lo que muchas aprendimos a hacer desde muy jóvenes, lo soportamos en silencio. Seguimos adelante. Esperamos que pase. Fingimos normalidad. A veces mi esposo se frustra conmigo porque no sabe qué me pasa. Y yo solo atino a decirle, no sé, amigo. Si vas a jugar en este parque, ten en cuenta que está en obras casi todo el tiempo. Es una forma de reírnos, sí. Pero también es una forma de decir, este cuerpo, esta mente, esta vida, no son simples. Hay mucho más de lo que parece. Y solo pedimos empatía, paciencia, y que por una vez,
se nos crea cuando decimos que no es fácil.